Como hablaban, nosotros vamos a platicarles un poco sobre la colaboración entre humanos y máquinas y cómo se ve este futuro del trabajo. Bueno, quienes vamos a hablar somos Aleix. Buenas, ¿qué tal? Soy Aleix, soy parte del equipo de Solutions y nos encargamos aquí de construir todos los prototipos y entender todas las necesidades del cliente de Solutions. Muchas gracias, Aleix. Yo soy Carlos López, soy el Head de Product Solutions en Creai. ¿Quiénes somos? Se preguntarán. Probablemente no han escuchado hablar o han escuchado hablar de Creai. Somos una empresa que tiene año y medio, estamos constituidos en México, tenemos presencia en todo el continente americano. Crecimos de 6 personas a 90 personas en este año y medio y nosotros nos enfocamos en concentrar a los mejores expertos para poder identificar e implementar soluciones emergentes basadas en inteligencia artificial. Esto con el propósito de poder ayudar a las empresas a lograr su visión, generándoles valor de una manera ágil y a través de la innovación. Esto, perdón, pues mantenerte ahí tantito, gracias. Esto obviamente para poder llevarle el ritmo a lo que es la inteligencia artificial hoy en día. ¿Cuáles son los servicios que tenemos? Es consultoría, desarrollo de soluciones a la medida, capacitaciones y soluciones de manera SaaS, todas con un enfoque en inteligencia artificial. Cualquier aspecto que quede fuera de inteligencia artificial también lo podemos llevar. Simple y sencillamente nuestro enfoque tiende a ser inteligencia artificial y podemos llevar también soluciones que son complementarias a esto. Vamos a avanzar a la siguiente. Les presento esta pregunta. ¿Realmente creen que estamos preparados para que la inteligencia artificial se convierta en nuestro socio de trabajo en vez de solo una herramienta más? Voy a dejar que la piensen un poco, pero ahora sí podemos pasar a la siguiente. Los invito a colaborar. O sea, desde su experiencia, qué ha sido lo más desafiante para su organización al integrar la inteligencia artificial? ¿Y cuál ha sido el primer paso que tomaron para afrontarlo? Podrían, ahí sí pueden escanear el mente y participar, se los agradecería mucho. Vamos a hablar un poco sobre la automatización y la evaluación del trabajo en México. Perdón, evolución. Ahí está mal el headline, ahí typo que se nos fue. Hemos pasado por 4 revoluciones industriales. Hoy en día, nuestro enfoque es pasar a la era cibernética, digamos, digital, podernos comunicar inmediatamente. Y hoy en día el enfoque antes era eh, la obtención de recursos energéticos o recursos valiosos. Originalmente era el oro, piedras, después el petróleo, otro tipo de energías. Y hoy en día el recurso más valioso que tenemos es la data. Todos se pelean por la data, tratan de protegerla, como bien mencionaban los panelistas anteriores. Pero también de aquí podemos sacar, ¿y por qué? ¿Por qué se pelean? Porque de aquí podemos sacar mucho valor para nuestras empresas y personalmente. Vamos a ir a la siguiente. Como sabrán, la inteligencia artificial está cambiando ya hoy en día todas las industrias. Entonces, en la industria automotriz, pues bueno, tenemos una eficiencia del 30% y una reducción de costos en el 40%. ¿Cómo? A través de la optimización de la cadena de suministro, de planificar la producción y de detectar fallas en los vehículos de manera anticipada. Entonces, esto nos permite una eficiencia operativa, mejorar la calidad y también una eficiencia en términos de recursos, no solo materiales, sino humanos. En cuanto a la salud, pues bueno, vivimos hace poco la pandemia COVID-19. Entonces, aquí podemos encontrar un caso de uso interesante. A través del uso de nuevos algoritmos, bueno, de la mejora y creación de nuevos algoritmos, se empezaron a detectar los síntomas de manera mucho más temprana. Entonces, gracias a esto pasamos
de las pruebas de COVID que había originalmente que costaban 500, 600, $700, tomaban 4 días en mandar resultados, a pruebas de 30, 20, $15 o hasta 10 y que nos dan los resultados en 15 minutos. Dame un segundito más para la última, porfas, y ya. Y en finanzas, pues bueno, como hablaron los panelistas anteriores, utilizamos la inteligencia artificial para prevenir fraudes, para analizar riesgos crediticios y también para personalizar servicios al cliente. Ahora sí, gracias. Para la industria de retail tenemos como un gran ejemplo, digamos, a Walmart. Ellos utilizan inteligencia artificial para gestionar sus inventarios, para predecir tendencias de consumo, para eficientar también el tiempo que está en sus inventarios, su cadena de suministro, y también para mejorar la experiencia del cliente mediante recomendaciones personalizadas. En cuanto a la agricultura, tenemos el uso de inteligencia artificial para mejorar, bueno, para monitorear los cultivos y mejorar la optimización del uso de recursos. De esta manera podemos predecir rendimientos y también podemos tener una producción mayor para abastecernos a la gran cantidad de personas que somos y que sea una producción mucho más sostenible y eficiente. Igual tenemos temas de industria, ¿no? De manufactura. Ahí podemos hablar sobre la industria 4.0, la optimización de recursos, de cadena de suministro y también de tiempos. El mejor caso es, por ejemplo, Shein, que te vende las cosas y en poco tiempo ya tiene la producción. Ellos casi no manejan inventario. ¿Cuáles son algunas de las habilidades del futuro que necesitamos, de las que necesitamos hablar para podernos prepararnos, bueno, para el ahora, realmente, y poder tener una sinergia con la inteligencia artificial? Pues bueno, hablemos primero del reskilling y del upskilling. Reskilling es realmente el reaprendizaje, el podernos adaptar a la nueva situación, la cual hoy en día ya está la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas no conocemos que ahora ya interactúan en su día a día con herramientas como ChatGPT, como Copilot? Pero igual hay herramientas en las cuales tal vez no sabíamos que interactuábamos y que eran ya de inteligencia artificial, como lo son modelos de machine learning que nos ayudan a hacer recomendaciones. Cuando ustedes interactúan con Netflix y les aparece todas estas recomendaciones basadas en su perfil, es igual modelos de inteligencia artificial. El upskilling también es el perfeccionamiento de estas habilidades. Entonces, un perfil ya digital simplemente lo que tiene que hacer es profundizar un poco más en el uso de inteligencia artificial, el cómo funciona. Entonces, nosotros podemos ver cómo estos cambios son esperados, ¿no? El 50% de los trabajadores necesitarán nuevas habilidades. Y en México, el 74% de las empresas enfrenta dificultades para cubrir sus vacantes, ya que no encuentran al talento calificado. Vamos a hablar un poco sobre las habilidades blandas y las técnicas que se requieren para el ahora. El futuro es en un par de meses, realmente. Entonces, se espera que para el 2027 el 80% de la fuerza laboral en México necesitará mejorar sus habilidades digitales. Ya no va a ser suficiente un Excel, un Word. Van a tener que empezar a interactuar y dominar herramientas con inteligencia artificial. Ahora, también, gracias a los avances tecnológicos, a la inteligencia artificial generativa, podemos interactuar con estas herramientas. Se va reduciendo la necesidad de conocimiento técnico. Sin embargo, es muy importante como base para el entendimiento y el poder tomar decisiones basadas en datos, el análisis de datos. Ahora, hablemos de habilidades blandas. Uno básico es el pensamiento crítico.
desde la persona más operativa hasta la persona más estratégica, requieren de un pensamiento crítico. Es esencial para cubrir adecuadamente sus funciones. Y ya habíamos hablado de la adaptabilidad, pero ahora es un skill que em, es una habilidad que es 100% necesaria para nosotros adaptarnos a los cambios venideros en los próximos años. Cada vez van a ser más agresivos. Ustedes pueden ver cómo ha estado mejorando el desempeño de estos nuevos modelos de inteligencia artificial. Cada semana tenemos actualizaciones. AWS saca uno o dos actualizaciones a la semana. Azure también saca actualizaciones. Google saca nuevos modelos cada 2 semanas aproximadamente. Entonces, el mismo OpenAI de ChatGPT tiene también planes de estar actualizando sus modelos cada 6 meses aproximadamente. Ahorita ya podemos jugar con Strawberry, que es el O1. Y obviamente otro muy importante es la creatividad, el cómo podemos innovar y poderles dar la vuelta a las problemáticas para nosotros realmente resolver. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí le voy a dar eh, la palabra a Leish, que nos ha ayudado a crear muchas de estas soluciones dentro de Creai, a validar la viabilidad técnica. Entonces, Aleix, por favor. Gracias, Carlos. Y un poco lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar todos los tipos de soluciones que hemos implementado, pero no solo quiero enseñar las soluciones, quiero explicar la problemática, cómo funciona y cómo está implementado para que veáis. Nosotros en CREAI estamos trabajando en diferentes tipos de industrias, desde logística, financiera, salud, y vamos a ir con el primer caso de uso. Entonces, el primer caso de uso, antes de hablar de agentes virtuales, es, en los últimos, todos hemos visto que cuando tenemos un chatbot de soporte, te pregunta, seleccione la opción uno, la selección 2 para continuar. Esas son unas reglas de condiciones que los agentes o los chatbots tienen montados. Lo que nosotros estamos haciendo son agentes virtuales. En agentes virtuales, ¿cómo funciona? Es, nosotros, la IA entiende el contexto del mensaje, la IA entiende la conversación y tiene una serie de integraciones. Entonces, digamos que estamos trabajando con una empresa logística muy grande aquí en Latinoamérica, donde tienen muchos pequeños comercios que hacen muchos envíos y tienen que agendar y cancelar pedidos a través de WhatsApp. El problema que tenían es que al ser unas empresas tan pequeñas, no podían dar ese soporte a todas esas empresas para hacer todos sus pedidos. Y con lo que nosotros hemos hecho, hemos creado un agente virtual que lo que hace es, está conectado a su base de datos, está conectado a su ERP, y lo que hace es, tú le puedes escribir, le puedes decir tu número de pedido, y te va a decir dónde está tu pedido y el estatus, consultando la base de datos, pero también te va a pedir, a dejar a crear nuevos pedidos. Nosotros hemos trabajado mucho con, por ejemplo, optimización de procesos. Entonces, ahí es qué tanto podemos reducir los tiempos de un proceso. Por ejemplo, una herramienta que hemos hecho y ahora la va a presentar Aleix, es un creador de páginas web, la cual una página web auditable tardaba hasta 180 horas en ser creada y ahora tarda aproximadamente entre 10 hasta 40 horas ya con, digamos, los ajustes necesarios. Entonces, la respuesta es depende, pero es mucho, algo que puede traer la inteligencia artificial es el tiempo que toma, ¿no? Entonces, si ustedes pueden atender mucho más con la misma cantidad de personas, ahí es en donde está la métrica. Ir continuando, entonces, lo que hace nuestra agente virtual es, puede entender el contexto del mensaje, toda la conversación, y decide cuándo ejecutar las integraciones que tiene acceso. En este caso, el agente virtual de logística que tenemos, tú le pasas, tiene acceso a la base de datos, tiene la integración a la base de datos, tiene la integración al RP y tiene interacción a crear tickets de soporte. Por ejemplo, ha habido un problema con mi pedido, recapitulo toda la información y creo un ticket automáticamente. Pero no es una serie de condiciones de deme pase uno, dígame su nombre, dígame tal, sino es, tú le puedes poner diferentes mensajes y la IA entiende el contexto y es resolutivo.
Y esto puede ser aplicado a cualquier tipo de industria, no solo soporte. Por ejemplo, te estamos trabajando en otro agente virtual que cuando un usuario tiene un problema, le ha fallado un depósito para una cadena financiera, escribimos al usuario inmediatamente por WhatsApp para decirle, oye, ha fallado por estas razones, de esta forma lo podemos resolver. Entonces, la gran diferencia entre los chatbots y los agentes es que básicamente, el agente entiende el contexto y sabe cuándo tiene que ejecutar las integraciones ya desarrolladas para ese agente. En cambio, un chatbot es una regla de series de if-thens de condiciones. Entonces, tenemos agentes virtuales que estamos implementando en todo tipo de industrias y si alguien quiere saber más, puede hacer preguntas, pero básicamente puede resolver cualquier tipo de consulta, hacer issues de, por ejemplo, mi pedido no llegó, puede gestionar todo tipo de casos. No es como funciona una agenda solo para hacer una cosa, sino que es una agenda que tiene el contexto y puede crear múltiples tipos de integraciones, no hay un límite, y aquí tenemos desde errores que pueden haber, mi paquete se ha perdido, crear un ticket, y un poco, pues, es muy abierto y es donde creo que alguien mencionaba, estaba mencionando que chateaban con su data a través de un chatbot, pero yo lo veo como un futuro más en el sentido de poder gestionar todo vuestro soporte o seguimiento directamente desde un agente que se encargue de dar seguimiento a si has vendido tantos números de pedidos y un poco poder tener como un tracking diario, pero que no sea una serie de condiciones. Luego, otro de los proyectos que estamos haciendo es un ATS de... Está en desarrollo, lo tenemos estamos desarrollando desde ahora, pero básicamente en reclutamiento estamos trabajando con una empresa muy grande que tiene muchísimos candidatos, job sourcing, que agendar. Entonces, aquí la pregunta es, al final, el reclutador es el que sabe a quién debemos contratar o no y tiene una experiencia muy grande. ¿Cómo lo hacemos más eficiente y le aumentamos, le podemos hacer que pueda gestionar más candidatos? Y lo que hemos hecho es estamos creando una solución, esta está en desarrollo, donde es como un ATS, tenemos como el job posting que el candidato puede aplicar y cuando un candidato aplica, nosotros lo que es comparamos a través de múltiples factores el job posting con el perfil del candidato y el FIDE y hacemos un scoring en base a diferentes parámetros. Cada empresa utiliza parámetros diferentes y aquí básicamente lo que ya hacemos es un pre-screening para el usuario, para el entrevistador, para ver si es un buen fit, no es un buen fit y empezar. Pero no solo hacemos un pre-screening, sino cuando iniciamos una entrevista, grabamos esa conversación, extraemos la conversación, la transcribimos y analizamos el tono de sentimiento y tanto como el entrevistador como el entrevistado. Y con eso lo que nos permite básicamente es, uno, a ver si el entrevistador ha seguido el script o ha evaluado todo lo que tenía que evaluar, si es una entrevista técnica, si han hecho los ejercicios de programación, si ha seguido el orden que tenía que hacer y darle feedback al entrevistado, decir, oye, aquí podrías haber hecho esto o lo otro. Y el entrevistado también ver cómo se ha comportado, cuál ha sido su tono, si ha respondido. Y con eso nos podemos sacar con un scoring final del candidato, tanto de si es un buen fit o no. Pero bien, aquí lo que estamos trabajando es una reclutadora muy grande porque lo que vemos los consultores, los reclutadores, llevar un volumen más grande y acelerar su time to hire someone. Si tiene 100 candidatos, darles la velocidad de 60% más rápido de que puedan filtrar los candidatos y llegar a la persona correcta. Y luego tenemos módulos de atención al cliente. Aquí estamos trabajando con un call center muy grande donde básicamente ellos tienen muchas llamadas y esas llamadas, cuando tú tienes un call center o tienes un problema tú tienes una llamada, pero guardar esa información de qué pasó en esa llamada, muchas veces los datos se ponen mal, porque las personas que están trabajando en estos call centers tienen que gestionar muchas llamadas y tienen que hacer input de la data, pero eso no es 100% fiable y lo que acaba pasando es que acaban teniendo como en la grabación pasó una cosa, pero en el summary pasó otra. Y no es 100% fiable. Y ellos a las empresas tienen que darle los SLAs y le tienen que dar los documentos de cómo va todo. Entonces, uno que tenemos desarrollado es el control de calidad de acceso al cliente, donde básicamente hacemos lo mismo que el anterior reclutador, analizamos
transcribimos la llamada, analizamos el tono, vemos si siguió el script o no. Y tenemos un portal de las llamadas en real time, de cuántas llamadas están habiendo, cuántas de esas llamadas han ido bien, han ido mal, ponemos un scoring en base al script y le damos feedback a la persona que está atendiendo esa llamada, cómo lo ha hecho. Eso nos permite a las empresas, primero, tener la data lo más correcta posible de qué pasa en esa llamada para poder entregar informes a sus clientes y dos, poder ver quiénes están operando dentro del marco necesario y ver si con quién hay que darle feedback para que vaya mejorando. Y esto es una herramienta no solo de guardar esa data y tenerla lo más fiable posible, pero sino también de entrenamiento. Si tú tienes un ejército de 100, 200 personas analizando ya, tomando llamadas, poderles darles feedback para que mejoren, eso pues puede incrementar bastante el ROI en diferentes áreas. Luego, otra de mis soluciones favoritas es, estamos trabajando mucho en visión y estamos trabajando, pues voy a enseñar dos demos, una de visión retail y otra visión de logística de camiones. Y para mi visión es donde creo que veo una gran fuente de oportunidades porque te dan muchos insights. Actualmente, cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un centro de Vision Retail, que no entiende cuando, no, o sea, sabe que le entran tantos clientes. No puedo hablar tanto del cliente, pero básicamente tiene unos usuarios, muchos usuarios que entran, pero no tiene muchos datos de ellos y no sabe cómo hacer sus campañas de marketing para tarjetear a esas personas. Entonces, lo que hacemos en Vision Retail, básicamente, nuestras soluciones detectamos el género, detectamos la edad, detectamos un poco cuál es su tono facial, si están contentos, si no están contentos, y desde el momento que entraron y salieron para tener un reporte de ver cuál es el tráfico que está bien. Y este posiblemente es con el que más me lo he pasado bien y es de mis favoritos, es Visión Logística. Nosotros tenemos un cliente que básicamente es un operador en Estados Unidos que tiene varios puertos y básicamente los contenedores estaban desapareciendo. Cuando tú tienes un puerto, los camiones entran y salen contenedores, pero esos contenedores no tenían un tracking de todos sus contenedores. Entonces nosotros empezamos a desarrollar una solución que básicamente no solo traqueamos la matrícula del ID del camión, sino también traqueamos el ID del contenedor y el logo del operador del contenedor, ya sea cualquier operador logístico. Entonces, lo que esto nos permite es saber cuánto ese contenedor entró y cuándo salió. Y gracias a eso hemos podido evitar robo de, si estaban robando 12 contenedores al mes, ya no ha habido ningún robo porque sabemos el contenedor exactamente cuándo entró y cuándo salió del puerto. El problema es que no tenían un registro de esto y ahora con esto, con que ya estamos traqueando qué camión entra y qué puede ser, qué camión entra y el ID del container, ya podemos saber exactamente cuándo entró el container y cuándo se salió. Y esta solución, mucha gente dirá, sí, puedes hacer la matrícula del camión, pero el ID del container es muy difícil y que funcione en todo tipo de ambientes, sea noche, sea si está lloviendo, sea si esté haciendo. La mayoría de soluciones no llegan a ese nivel de fiabilidad que tenemos nosotros actualmente. También lo que ahora ya estamos automatizando en esta próxima versión, que ya estamos traqueando todo, es dejar a los camiones acceder automáticamente en base a si ya están dado de altas, porque ya tenemos toda la información. Ya es una entrada y salida muy fiable. Entonces, como ven, estamos trabajando todo tipo de soluciones y tenemos más que estamos desarrollando, pero no quería pasarme aquí todo el rato hablando de soluciones, sino también quiero escuchar como vuestras consultas. Pero nosotros en Kidai somos muy flexibles, estamos full especializados en inteligencia artificial y vamos desde atención a soporte a modelos avanzados de Machine Vision a modelos predictivos. Es algo que tenemos un equipo muy especializado en IA. Entonces, yo creo que la siguiente es esta pregunta que os quiero hacer y nos encantaría si podéis utilizar el Menti. Aquí tenéis el código para escanearlo y responderlo es, ¿realmente creen que estamos preparados para que la inteligencia artificial se convierta en nuestro socio de trabajo en vez de una sola herramienta más? Igual los invitamos a hacer preguntas. Creo que por ahí teníamos algunas. No sé si nos las podrían compartir, por favor. Sí, con todo gusto. Miren, una que nos estaban preguntando justo hacia un poquito tema también seguridad, y es,
Considerando que los datos del cliente son cada vez más valiosos, ¿qué prácticas se recomiendan para proteger la información en sistemas de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos? Ok, hay bases de datos, hay arquitecturas especializadas para el manejo seguro de esta información. ¿Qué sucede? Se controla mucho el acceso a quién tiene acceso a qué parte de la data del cliente y evitando que tenga una sola persona acceso a todo. Entonces son únicamente la información que es relevante para su rol y que va a estar manejando. Por otro lado, también es la anonimización de la información. Entonces, ¿qué sucede? Se le asigna un ID, se le quita, digamos, el nombre a la persona, entonces ya no es em, utilizable, digamos, para referenciar a esa persona, pero se utiliza para un aspecto estadístico. Es mucho como Google o Meta venden, entre comillas, la información que nosotros les proporcionamos a sus a sus clientes de empresas para marketing. Entonces, la Y información es anonimizada hacia ellos. Ellos simplemente ponen cuáles son los parámetros y a través de un algoritmo se va asignando a las personas adecuadas. Perdón, Aleix, dale. no, y dando paso anterior, dependiendo de la solución que tú necesites de IA, lo primero más importante es escoger el modelo de IA. Y entonces hay modelos open source y hay modelos closed source como OpenAI, Google. Cuando tú contratas los modelos closed source, no te piden, ellos firman un contrato que no van a utilizar tu data de pago, hay condiciones ahí, pero en casos muy sensibles de datos, por ejemplo, otros que trabajamos con varios clientes financieros, hemos montado modelos open source. Y modelos open source como el modelo de Llama, de Meta, que es open source, que tú en tus servidores puedes correr. Ahora, para correr un modelo open source requiere una inversión bastante grande eh, de CAPEX inicial para que la data nunca salga de tus servidores. Entonces, yo creo que aquí es cuando empezamos un proyecto es evaluar si el cliente, qué tipo de ambos son la OpenAI o Google, depende de los términos y condiciones que funciones con ellos, los datos no van a ser utilizados. Pero si requieres que los datos no salgan de tu servidor, entonces ahí se puede evaluar como opciones open source. Todos tienen como pros y contras, pero cuando utilizas OpenAI o Google, como mencionaba Carlos, la data es anonimizada. No es que vayan a saber toda tu información de tu core, pero por eso hay dos tipos. Entonces, siempre que empezamos un proyecto, cuando estamos trabajando con clientes, vemos cuál es necesidad y cuál es el reglamento. Por ejemplo, cuando estás trabajando en salud financiero, pues muchas veces nos piden que todo tiene que correr en nuestro servidor. Entonces, para eso utilizamos modelos open source y para la mayoría de otros casos, que es el 80%, utilizamos modelos como OpenAI y Google porque son modelos muy avanzados. El modelo de OpenAI de Vision, o utilizamos múltiples modelos dependiendo del proyecto, son bastante fuertes. Pero en sí no es que tengan acceso a toda tu data y la vayan a revender, sino en grandes rasgos se puede anonimizar y todo depende de el tipo de contrato que firmes con estas empresas. Surge otra pregunta del público que hacen muy hacia la parte de retail en específico que habló en su momento. Y era en qué áreas se ha demostrado que son las más adecuadas para automatizar con inteligencia artificial o si pudieran recomendar algunas y si han visto algún impacto dentro de la parte tanto de satisfacción al cliente como en la eficiencia operativa. ¿Quieres tomar esa, Aleix? Y es, O sale, yo complemento. dale, perfecto. Entonces, perdón, ¿podrías repetir la pregunta nada más para la primera parte? Por supuesto. Preguntan justamente qué áreas han demostrado ser las más adecuadas para automatizar con inteligencia artificial y qué impactos ha tenido esto también en el tema de satisfacción al cliente y de eficiencia operativa. Ok, realmente la inteligencia artificial permea en casi todas las áreas, entonces vamos a explicar un poquito, digamos, usando de ejemplo lo que nos ha mostrado ya Leish, es atención al cliente, se ve muy, muy impactado. ¿Por qué? Porque nos permite tener 24/7 una respuesta inmediata, puede ser esta agente virtual que presentó Alej está conectado a bases de datos, entonces extrae información en tiempo real
del estatus de algo, ¿no? Entonces, si un cliente está preguntando por el estatus de su pedido, puede accederlo. Si hay algún comentario sobre el estatus de su pedido, puede accederlo. También la optimización, digamos, de tareas administrativas, todo lo que es back office, entonces el reclutamiento de personal, la eficiencia también en términos operativos, vamos a hablar en cuanto a logística, entonces puedes optimizar las rutas que van a tomar, en dónde deben de estar parando para cargar gasolina. em, Puedes también determinar, digamos, puedes hacer un análisis de rendimiento de una empresa o de un área en específico y entonces sobre ese ir obteniendo insights sin tener que ser un analista de datos y un científico de datos que tenga que estar cruzando toda la información. Puedes hablar con una inteligencia artificial, hablar con la data, preguntarle, conseguir hallazgos y entonces sobre eso tomar decisiones basadas en datos. Entonces, realmente, como podrán ver, implica en absolutamente todo, hasta en la limpieza, si quieren. Entonces ahí podemos llevar un track record de cuándo se ha hecho limpieza, con qué tipo de insumos, cada cuánto se están terminando, y entonces se puede hacer un reabastecimiento justo en tiempo y forma, buscando también que sea cuando los precios están más bajos, tratar de mantener un inventario lo menos posible, que las oficinas o lo que se requiera se limpien en el momento adecuado. eh, Va realmente. Las oportunidades son muy grandes. Nosotros con nuestros clientes que ya estamos trabajando, pues hemos editado el robo de contenedores, por ejemplo, y estamos ahorrando ahorros muy grandes, tanto como en soporte y también en captar información y en análisis de datos. Porque si todos tenemos un montón de datos, el problema es poder acceder a esos datos y la IA nos ayuda mucho a filtrarlos. Entonces, y también depende de la empresa. Creo que logística es muy grande, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Nosotros estamos trabajando en diferentes verticales dentro de logística y es ver cómo la empresa, cómo trabaja, cuáles son sus, como su área de operación y qué es donde más impacto puede tener la IA, que es lo que nosotros vamos. Nosotros tenemos un servicio de consultoría que va de 1, 2, 3 semanas. Vamos a las empresas, nos sentamos, podemos ver como todas las áreas de negocio y de ahí empezar a hacer soluciones para captar entender dónde está el mayor ROI. Y de hecho, Charlie, creo que estaría muy bien explicaras cómo funcionó el proceso que tuvimos con nuestro cliente muy grande, cómo es nuestro proceso de consultoría de cómo evolucionamos de tantas soluciones y cómo trabajamos con los clientes. Claro que sí. Muchas gracias, Aleix. Ahí nosotros lo que hacemos es un proceso de radiografía primero. Vemos cómo está actualmente la empresa, hacemos un análisis de sus procesos, los diagramamos, validamos con las empresas si estamos entendiendo adecuadamente bien todo. Y entonces ahí es donde empezamos a identificar casos de uso y optimizaciones o mejoras en la calidad también. Ese es otro posible indicador, no solo optimización. Entonces, vamos identificando pain points, vamos identificando cuellos de botella, cuáles son algunos casos representativos, sobre eso hacemos un análisis y nosotros ideamos una visión a futuro de la empresa o del área, o del proceso. Muchas veces lo que hacemos es de una manera holística, porque las consultorías que nos piden son el generarles un camino de implementación para transformación de inteligencia artificial. Y entonces, basado en eso, hacemos una estrategia general para la empresa, otra para el área y otra para el proceso específico. Entonces, identificamos cuál es el gap entre su estado actual y el estado futuro. Priorizamos junto con la empresa, ¿no? Eh, Tal vez hay algunas de estas iniciativas que son interesantes, pero en este momento para los resultados y para la visión que tienen a corto plazo no hacen tanto match. Entonces nos vamos por las que sí lo hacen y entonces hacemos un plan de estrategia y de costo, digamos, de desarrollo para entonces empezar a ejecutar.
les voy a contar un poquito de los tiempos que nos toma para esta empresa que es una transnacional, es gigantesca. Em, Pasamos por todas sus áreas, excepto por el área de reclutamiento. Esa después fuimos a hacer el levantamiento. Eran 12 áreas, tuvimos 16 sesiones con ellos. Fueron 2 semanas de consultoría, en vez de estos 4 o 6 meses que puede tomar una de las Big Four. Nosotros nos tomamos 2 semanas con un equipo dedicado y especializado. Hubo unas negociaciones y posterior al periodo de negociaciones empezamos a hacer una preparación de 2 semanas previas a ejecución. Entonces ya llevamos a los desarrolladores a entender perfectamente la problemática y a hacer un plan de acción ya concreto. Llevamos actualmente 6 semanas desarrollándoles. Ya estamos entregando algunos de los MVPs, de las propuestas mínimas, para empezar a darles valor a esta empresa. Entonces, nuestros ciclos de consultoría y de desarrollo son muy cortos y no solo nos quedamos ahí, de hecho también hacemos la implementación de estas herramientas, volvemos a alguien internamente de nosotros, un experto para la herramienta que pueda em, capacitar al personal del lado del cliente. En este tenemos el mejor ejemplo, Aleix, con una de las herramientas que desarrollamos. Él se convirtió en el experto en esa herramienta y les dio la capacitación a el área necesaria para que hicieran un uso adecuado de esta herramienta y se volvieran también expertos. Entonces hacemos este acompañamiento. Hay un par de preguntitas más. Digo, me encantaría hacer todas, pero creo que también para que dejar para el día de mañana que les puedan preguntar de este tema. Claro. Digo, empezando con una de las últimas, están preguntando hacia el tema de sustentabilidad y quisiera saber si va a ir muy de la mano con esto también, ya que quieren saber si existe una manera en que la inteligencia artificial ayuda a tomar también decisiones hacia parte más sostenible, también en el uso de energía y cómo hacer la reducción de residuos. Ok, hay dos aspectos importantes en esto, como bien mencionabas. La parte de energía, ahí es uno, tratar de utilizar los modelos adecuados con la capacidad adecuada para la tarea adecuada. ¿Qué es esto? No matar hormigas a cañonazos. Entonces, si es un modelo muy pesado que utiliza mucha capacidad, no lo vamos a utilizar para una tarea excesivamente sencilla. Ahí podemos utilizar incluso procesos de automatización como RPA para realizar estas tareas y entonces optimizar tiempos y recursos. Ahora, por otro lado, es la ayuda de la optimización, digamos, inteligente de recursos a través de inteligencia artificial. Entonces, como mencionábamos, la optimización de una ruta de logística, el guardado o el almacenaje también de contenedores, tanto externamente, ¿no? Dentro de un patio, como internamente, qué es lo que se va a guardar ahí, hacer bueno, una mejor utilización del espacio, ¿no? Y también de los recursos materiales y energéticos. Creo que esos son los puntos, o sea, la IA puede ayudar mucho a eso y por otro lado es simplemente nosotros ser conscientes de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y que sea de la manera más sustentable posible. No sé si quisieras agregar algo ahí, Aleix, o La respondido perfecto. perfecto, súper. Ahora también hacen una pregunta muy interesante y es, ¿hasta dónde creen que se deba delegar a la inteligencia artificial? ¿Cuál debería ser el rol de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas complejas, como las relacionadas con adquisiciones, fusiones o hasta manejo de crisis? Ok. Ahí nosotros tenemos una visión muy clara, que es el que siempre haya un humano en el proceso. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a reducir mucho los tiempos que nos toma tomar decisiones porque nos presenta la información de la manera adecuada. Sin embargo, el dejarle también esa capacidad de decisión al 100% a una inteligencia artificial, hoy en día no lo vemos, digamos, tan factible. ¿Por qué? Porque aún así, por mejor que sea el modelo, va a tener un 90 y tantos por ciento de precisión.
en su toma de decisiones y también el razonamiento que genera. Ya hay modelos que toman un poco más, que son mucho mejores para el razonamiento, como el último, el más reciente de OpenAI, pero al final de cuentas siempre hay un desbalance, digamos, en la información que están tomando en cuenta para esa toma de decisión. Entonces, ahí es donde vemos a la persona, realmente se le presentaría, digamos, cuáles son las opciones, cuál es la argumentación por parte de la inteligencia artificial y que las personas tomen esas decisiones basadas en toda su experiencia, ¿no? Eh, Aún no vemos la manera de poder reemplazar a un experto en un área al 100%, porque no solamente es sobre el conocimiento, digamos, empírico exclusivo del área y que podríamos entrenar una inteligencia artificial en eso, sino también es su conocimiento empírico en otras áreas que le permiten tomar decisiones mucho más informadas y tener en cuenta una visión con una proyección mucho más holística, ¿no? De tu lado, Alex, ¿algo que quieras agregar? Carlos está respondiendo perfecto. Al final la IA es un enhancer. O sea, al final es como el reclutador. Al final el reclutador tiene una experiencia y tiene un conocimiento que no estamos ahí. Y la IA al final es lo que nos hace mucho más productivos. Es como nuestro compañero de trabajo. Y si tenemos que tomar decisiones muy importantes estratégicas, la IA nos puede obtener esta data y si está conectada a todos los campos que necesitamos, tomar las mejores decisiones posibles. Pues para terminar, no sé si quieres quizás dejar algún mensaje, algún consejo para estas personas que están interesadas en este tema. Claro, uno, infórmense muy bien de cuáles son los pros y contras de cada uno de los modelos que están utilizando, de las tecnologías que están utilizando, cómo quieren integrar inteligencia artificial. Les dejo la pregunta, ¿no? Si ustedes ya tienen claro su plan de integración de inteligencia artificial en su empresa, si no lo tienen, y aunque lo tengan, se pueden acercar con nosotros. Nosotros les podemos ayudar no solamente a generar este plan, sino también a la ejecución. Recuerden que también un plan mal estructurado puede llevar a pérdidas importantes para una empresa. Puede haber filtrado de data si es que no hay un data governance adecuado. Entonces, los invito a que sea con cautela, pero apresurado, porque ya todas las industrias y todas las empresas quieren incluir inteligencia artificial en sus procesos y ese va a ser el principal diferenciador en los próximos años o incluso meses. Alex, de tu lado para cerrar. Evalúen qué áreas y no le tengan un miedo. O sea, yo creo que es más estudiarla, empezar a aprender. La IA ya está para quedarse y va a acelerar, entonces si van a implementar algo, evalúen muy bien todos los pros y contras, como dice Carlos, y véanlo como una oportunidad de hacer mucho más productivos vuestros negocios y áreas.